Todo es porque Michael Jordan nunca jugó en un partido de la NBA con ellos. ¿Qué onda? Locos, el miedo al cambio siempre trae fracaso. Por eso, loco, nunca deben de tener ustedes miedo al cambio que dé la vida, porque si le tienen miedo les va a traer fracaso, hermanos. Miren, para que esto les voy a contar una historia que a mí me pasó en el 2018 cuando yo tenía mi pequeña compañía de bienes raíces, el cual me estaba yendo espantosamente bien. Era un secreto que tenía tan cuidado que a nadie se lo comentaba. No por envidia que me fueran a tumbar el negocio, ya que este negocio es grandísimo, sino porque la gente siempre te le echa tierra a las cosas que estás haciendo. Para las personas siempre les va a parecer mal lo que tú estás haciendo. Miren, yo tenía esta compañía de bienes raíces que yo compraba contratos de propiedades en preconstrucción y las vendía cuando estuvieran terminados, y era dinero fácil. Esto me trajo bastante buenos frutos, como por ejemplo conocer Europa, conocer Asia. Podía viajar al país que se me pegara la gana. Podía comprarme el par de tenis a precio de reventa a lo que estuviera. No medía los precios. Pero ¿cuál fue el error? ¿Cuál fue el fracaso? El miedo al cambio, de detenerte, de poner un stop, de decir basta, no podemos seguir tirando dinero así, porque no lo estás invirtiendo, no sabes lo que estás haciendo. Y bueno, loco, después de haber perdido todo, de tirarme una tremenda desilusión en mi vida, ponerme al borde de la derrota, al borde de una tremenda depresión, decidí transformar mi compañía en una compañía de venta y reventa de sneakers, la cual eso es algo que me apasiona, algo que me encanta, los tenis, y lo cual estoy súper contento. Pero un cambio en tu vida te va a traer tanto desgracia como fortuna, pero siempre hay que buscar la fortuna. Y bueno, locos, ¿por qué les estoy contando esta historia de que el miedo al cambio trae el fracaso? Ahora, el pasado 9 de enero, Nike sacó estos Jordan 9 University Gold, que son toda una belleza, pero mucha gente los desprecia, pero en verdad son toda una belleza estas preciosuras. Los Jordan 9 Retro, la creación de Tinker Hatfield, más minimalista, la que muchos coleccionistas han despreciado completamente. Todo es porque Michael Jordan nunca jugó en un partido de la NBA con ellos. Pero tienen mucha historia, tienen mucho que contar. Yo sé que esta historia tal vez la han escuchado varias veces, pero en la parte de la suela tiene toda su historia, como por ejemplo el año de 1994, cuando Michael Jordan se retiró de la NBA para mudarse al béisbol. Por ejemplo, las palabras claves de Jordan, la filosofía que él seguía, que como por ejemplo es dedicación, fuerza, intensidad, libertad, deporte, independencia y esperanza en diferentes idiomas. Ahora, el pasado 30 de enero nos presentaron este colorway University Gold, combinación de 3 colores en color gris, negro y amarillo. En la parte baja del upper nos encontramos un color gris muy brillante. En la parte alta del upper nos encontramos un color negro. En la parte del cuello del tenis nos podemos encontrar ese color amarillo, por eso es University Gold. En la parte del talón nos encontramos el número 23, el número que representa a Jordan en muchas partes de su historia. En la parte de la suela nos encontramos un Jumpman gigante. Igualmente en la parte del costado nos podemos encontrar un Jumpman pequeño. En la parte de la lengüeta, la famosísima etiqueta de Jordan. En la parte del interior nos encontramos una plantilla en color amarillo con un Jumpman en color negro.
Locos, pues este par salió a la venta en $190. Hoy en día solamente lo pueden encontrar en tiendas de reventa en un precio de $215 a $245 como máximo. Pues locos, espero que les haya gustado el video y que hayan aprendido algo de los errores que uno comete cuando tiene miedo al cambio. Ya saben que se les quiere y me quedo corto, pero se me da corto, ¿para qué los quiero? Hasta la próxima, locos.